Hace unas semanas me pasó algo bastante curioso. Estaba mirando noticias en el teléfono y empecé a ver mucha gente que decía cosas como estamos viviendo en el peor momento de la historia, esta generación ya no tiene arreglo, el mundo me parece un bajón, Same. Y era realmente una marea de gente que emitía comentarios del estilo. Todos decían prácticamente lo mismo. Y en ese momento me hizo ruido, también porque es algo que vengo escuchando hace un montón de tiempo. Siempre este mismo discurso. Y la cosa más interesante es que yo también lo pienso. Me encuentro a mí mismo un montón de veces pensando ese tipo de cosas. Y entonces como que me vino la pregunta de decir, che, pero ¿por qué tenemos esta facilidad de creer realmente que vivimos en el peor momento de la historia? ¿Es verdad que nuestro presente propone una excepción? ¿O todas las generaciones, en todas las épocas sintieron de alguna forma u otra que estaban viviendo el peor momento posible, que todo se iba a acabar, que todo estaba en crisis? Yo soy Gala y hoy voy a explorar este tema tratando de entender, digamos, la anatomía de este miedo un poco apocalíptico. Mi punto de partida fue querer comprender cómo funcionaban las sociedades respecto a estos temas en la historia. Y así fue como llegué al historiador francés Jean Delameux, no quiero decir mal ese nombre, que es muy interesante porque dedicó buena parte, digamos, de su vida académica, de sus estudios, a estudiar justamente el miedo y las formas que toma en las sociedades europeas medievales y modernas. Y una de sus ideas, que fue como la que más me llamó la atención, es que el miedo no es solamente una emoción, digamos, biológica o individual, sino que es también una construcción histórica y social y cultural, diría yo, porque las sociedades tienen miedos que aprenden, es decir, aprenden, digamos, a tener miedos y aprenden también a interpretar esos miedos. Y me parece interesante porque si nosotros pensamos en una mujer o un hombre en la Edad Media, probablemente tenía miedos muy distintos a los nuestros. Podía tener miedo a morirse o a contraer una enfermedad que fuese mortal o inclusive a morirse sin que sus pecados hubiesen sido perdonados. Quizás sentía terror hacia el infierno, hacia el castigo divino, guerras constantes, al peligro de salir literalmente de tu casa y que puedas morir de forma absolutamente factible. Y estos miedos de este tipo de personajes para Delemont no son simplemente, digamos, emociones privadas o esto, ¿no? Como sentimientos solo vinculados a lo biológico de una persona, sino que en realidad funcionan como una especie de organizador, ¿no? Tipo de la vida colectiva. Dan legitimidad a las instituciones y justifican también decisiones políticas. Y justamente por eso ofrecen un marco social, digamos, compartido para comprender una realidad tan incierta como esta que estamos contando. Para mí lo interesante no es discutir si estos miedos, digamos, eran peores o mejores o eran más reales o menos reales de lo que son los nuestros. Sobre todo porque es obvio que los personajes de estos miedos han cambiado. Nosotros ya no hablamos más del diablo o del infierno. Mis miedos son otros. Yo puedo tener miedo de crecer y no conseguir un trabajo estable o no poder acceder a una vivienda o no sé, que una crisis económica cambie absolutamente, digamos, mi panorama de la adultez. Por eso me parece que lo interesante es observar cómo nosotros también organizamos nuestra experiencia, digamos, en el mundo alrededor un poco de esos grandes miedos compartidos. Nosotros seguimos necesitando ponerle nombre a todas las cosas que sentimos como una amenaza a nuestro futuro. Y necesitamos construir relatos que nos permitan entender un presente que también es incierto para nosotros. Y si todo esto es así y Delmo tiene razón, entonces quizás la pregunta no es por qué vivimos con tanto miedo o con esta idea de que estamos en el peor momento posible, sino que la pregunta quizás tiene que ser por qué las sociedades necesitan organizarse alrededor de grandes miedos colectivos. Pero hay algo que acá todavía no me termina de cerrar, porque si Delomo nos ayuda a entender que las sociedades construyen sus propios miedos, esto no me responde la pregunta de por qué parece que todas las generaciones sienten que su momento, su crisis, su conflicto es distinto. Y por qué siempre parece que, bueno, ahora sí estamos viviendo un punto, un momento que no tiene retorno.
Y en este momento es que yo meto otro autor, digamos, en esta situación, que es Reinhard Koselleck, que trabaja particularmente, dedicó gran parte de su obra a estudiar cómo los seres humanos experimentamos el tiempo histórico. Y justamente una de sus ideas más importantes es que nuestra relación como seres humanos con el presente, el pasado y el futuro no fue siempre la misma. Para explicar esto, él distingue como dos conceptos fundamentales. El primero es el espacio de la experiencia, es decir, todo lo que una sociedad ya vivió y usa para interpretar el presente. Comprende experiencias acumuladas, comprende la memoria colectiva, que es muy importante, comprende las tradiciones y todo lo que conocemos porque justamente ya pasó. En cambio, el segundo horizonte es el de la expectativa, que representa justamente todo el conjunto de futuros que nos imaginamos posible. Y lo interesante, según Koselleck, es que por gran parte de la historia estas dos cosas estuvieron juntas. En una sociedad medieval, por ejemplo, era muy común que un campesino espere que sus hijos vivan en su futuro de una forma muy similar a la de él mismo. Estamos hablando de un momento en el que la vida cambiaba lentamente y también en parte por esto el futuro se pensaba en continuidad con el pasado. Pero con la llegada de la modernidad todo esto empieza a cambiar. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo el desarrollo científico-filosófico y las enormes transformaciones políticas y económicas que conlleva la Edad Moderna hicieron a las personas empezar a pensar que el futuro podía ser radicalmente distinto del presente. Quizás, en algunos casos, que debía serlo. Y cuanto más abierto se vuelve este futuro, más incierto. Y una vez que esa nueva forma de pensar el tiempo histórico se instala, las generaciones posteriores, digamos, empiezan a vivir realmente con la idea de que el mundo puede cambiar radicalmente de un día para el otro. Quizás por esto es que desde este punto y progresivamente las personas vivimos con la sensación permanente de que estamos al borde de una transformación, de un cambio absoluto. Y es normal que sea así cuando quizás estamos, sobre todo en un momento histórico en el que parece que cada tecnología nueva va a revolucionar todo, que cada crisis va a ser definitiva, que cada conflicto parece anunciar, digamos, el comienzo de una nueva era, de un nuevo momento. Entonces, justamente partiendo desde este punto, me parece que podemos entender que no es una cuestión de que este presente generacional esté obsesionado con el derrumbe de todo y con la crisis, sino que quizás vivimos en una cultura que sostiene una tradición hace siglos de pensar el futuro como un territorio completamente impredecible, donde además tenemos que esperar una evolución constante. Y justamente cuando el futuro deja de ser predecible, deja de parecer una continuación de este presente y empieza a sentirse como una gran incógnita, es mucho más fácil imaginar situaciones trágicas que una situación de estabilidad. Y tampoco es fácil, y acá traigo otro autor, alimentar y establecer, digamos, en nuestras cabezas ideas de estabilidad, cuando nuestra percepción cotidiana está siempre alimentada de la idea de los riesgos. Y este es un concepto que trabaja el sociólogo alemán Ulrich Beck. Tengo mucho miedo de decir mal los nombres. Y me gusta este autor porque Koselleck nos ayuda a entender, digamos, que no fue siempre así, que la forma de pensar de las sociedades no fue siempre así y que la modernidad cambió nuestra forma de imaginarnos el futuro. Beck, en cambio, se propone respondernos otra pregunta, que sería entender por qué parece que este futuro está tan lleno de amenazas y de conflictos. Beck sostiene que las sociedades modernas ya no se alimentan solamente de la producción de la riqueza, sino también de la producción y la gestión del riesgo. Lo que significa que vivimos un poco rodeado de peligros que quizás ni siquiera podemos percibir directamente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una tormenta, puedo ver un tornado, puedo ver un incendio, puedo inclusive ver una guerra. Pero nosotros no podemos ver todo. Nosotros no podemos ver, no sé, el cambio climático, no podemos ver una crisis financiera antes de que se desate, no podemos ver ese tipo de fenómenos, no sé, no podemos ver el impacto futuro de la inteligencia artificial, por ejemplo. Son cosas que no son ocularmente comprobables. Y entonces, para anoticiarnos de estos riesgos y para entenderlos, dependemos, yo diría, de expertos, periodistas, científicos, economistas, instituciones, todo tipo de figuras que nos expliquen qué tan grave es la situación. Y eso hace, por ejemplo, que convivamos todo el tiempo con, no sé, amenazas que todavía no ocurrieron, pero que percibimos como posibles.
De alguna forma vivimos como tratando de anticipar el futuro. Y además de todo esto, hay un factor que obviamente lo vuelve más intenso. Las redes sociales, como no, y yo diría también tipo todos los medios de comunicación en general, porque hacen que en cuestión de minutos y desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, yo me pueda enterar de un incendio en Canadá y de una guerra en Oriente y de la pobreza de África y una crisis financiera en Asia y leer cómo nos va a afectar y con un lenguaje muy apocalíptico muchas veces también. Y entonces nuestro cerebro está recibiendo todas estas amenazas provenientes de todo el planeta y de todo tipo y las tomamos como si perteneciesen a nuestro entorno inmediato. No importa si pasa a 10 kilómetros de voz o a 10.000, las vemos una atrás de otra en la misma pantalla. Y quizás ninguna generación, antes que, digamos, las generaciones presentes, tuvo que convivir con ese nivel de concentración de información negativa y como amenazante. Entonces esto me lleva a pensar que probablemente no es que vivimos en un mundo, en alguna parte quizás sí y en alguna parte quizás no, pero no es que vivimos en un mundo más podrido, más destruido, más horrible que el de nuestros antepasados, digamos, sino que quizás vivimos en un mundo en el que somos conscientes de una cantidad de riesgos que ninguna otra generación antes que la nuestra había logrado imaginarse al mismo tiempo. Y esto obviamente cambia la forma en la que experimentamos el presente. Pero para mí, y justamente también a colación de esto entre pasado, presente y las realidades de estos dos espectros, hay una última duda que tampoco se resolvía con estos autores y es una cosa que yo personalmente disfruto, sufro, no lo sé, bastante, que es la nostalgia, digamos, por el tiempo pasado. Referencia a Spinetta. Y esta nostalgia por el tiempo pasado la podemos datar en muchísimas civilizaciones, en muchísimos momentos de la historia, desde la antigüedad hasta el día de hoy. ¿Por qué es que parece que los humanos tendemos a sentir que todo lo que estaba antes era mejor? Para intentar justamente como comprender un poco este fenómeno, leí un poco de Svetlana, creo que se llama, Svetlana Boym, que es una teórica cultural que también estudió bastante este tema y dice cosas muy interesantes, para mí al menos. Ella toma el concepto de la nostalgia y lo explica de una forma muy interesante, que es diciéndonos, la nostalgia no reproduce el pasado, lo reconstruye. Porque cuando vos te acordás de algo, no te acordás nunca de la copia exacta de lo que pasó. Nuestra memoria selecciona, edita, suaviza, borra e inclusive une recuerdos diferentes. Y muchas veces termina fabricando una versión del pasado más coherente y más agradable de la que realmente fue. Y entonces no terminamos necesariamente extrañando el pasado tal cual fue, sino el pasado como lo recordamos, que es a la vez como lo reconstruimos en nuestra cabeza. Y esto cambia las cosas, porque entonces no estamos comparando un presente con una realidad del pasado, sino un presente lleno de problemas concretos, seguramente, con una memoria que está cuidadosamente filtrada y editada, de la que ya desaparecieron muchos conflictos, incertidumbres y sufrimientos, angustias que fueron cotidianas en algún momento. Es una comparación profundamente desigual y entonces nos sorprende que el presente salga perdiendo. Pero pensándolo así, también podemos imaginar que probablemente ninguna época se vivió como una edad dorada, ¿no? Cada generación tuvo sus propias guerras, sus propias crisis, sus propios miedos, sus propias angustias. Lo que cambia con el paso del tiempo no es necesariamente la realidad, sino que cambia la forma en la que la recordamos. Y capaz esta es una de las razones por la cual sentimos que el mundo siempre va peor. Porque el pasado con el que lo estamos comparando quizás nunca existió exactamente en la forma en la que lo imaginamos. Pero hay una cosa del pasado que sí parece que es real y que se repite una y otra vez. Y es que prácticamente en todas las crisis históricas siempre hubo, aunque sean pocas, pero algunas personas convencidas de que estaban viviendo el último de los tiempos. En los momentos de profunda crisis, sea la crisis que sea, siempre aparecieron grupos que interpretaban justamente ese momento de conflicto como señales de que el mundo, como lo conocían, había llegado a su fin. No hablo del fin del planeta necesariamente, sino que puede ser también el fin del orden establecido,
el fin de una forma de vida, de una prosperidad, de una tradición, de una religión. El fin de algo que era de esta forma en un momento A y que va a pasar a ser de esta otra forma en un momento B. Vemos presente esta sensación de estar viviendo un momento que es absolutamente excepcional, un punto de no retorno, el principio del fin. Y creo que esto abre la puerta a una idea que es bastante incómoda para algunos, que es que quizás lo que existe en realidad es una tradición profundamente humana de querer convencernos una y otra vez de que estamos presenciando el final de algo. Entonces quizás el patrón histórico no es la crisis en sí, sino que quizás el patrón histórico real es el de querer, como la tendencia que tenemos a querer interpretar nuestras propias crisis como si fuesen definitivas. Y esto yo creo dice también algo sobre nosotros. No solo necesitamos darle sentido a la incertidumbre, también quizás necesitamos sentir que ocupamos un lugar importante dentro del mundo, dentro de la historia. Que nuestra generación está viviendo el punto decisivo, que nosotros somos los protagonistas de ese gran punto de inflexión. Porque quizás aceptar que somos simplemente otro grupo de personas más que estaban sufriendo y pensaron que se venía abajo el mundo, resulta mucho menos impactante y quizás no nos da la satisfacción que buscamos. Eso no significa que después de leer todas estas ideas y de pensar todo esto, yo me sienta más optimista necesariamente, porque seguramente hay que ser consciente de que ese sentimiento que a veces podemos sentir de que el mundo se está viniendo abajo tiene explicaciones y fundamentos en lo humano que van más allá de que realmente todo se esté viniendo abajo y el mundo se esté derrumbando, puede ayudarnos, a veces nos puede dar un poco de consuelo, pero no elimina los problemas que igual nos preocupan y los miedos que igual nos atacan. Lo que sí creo es que quizás haciendo todo este proceso, pensando en estas cosas que les vine a contar, sí me puedo parar de una forma más escéptica ante la postura de nunca estuvimos peor o es el peor momento histórico. Y también pensar esto, ¿no? Cada vez que sentimos que las crisis actuales son definitivas y que nos van a llevar puestos a todos, quizás hacernos chiquitos y pensar somos simplemente otro grupo más de los tantos que hubieron y habrán que estaban convencidas de exactamente lo mismo y que pensaban lo mismo. Pero no lo sé, me gustaría que vos que me estás escuchando me cuentes qué pensás, si estás o no estás de acuerdo, en qué encontrás consuelo cuando sentís que el mundo realmente es horrible. Y también cómo vivís en tu cotidianidad, creo, con este sentido de crisis que nos agarra un poco en todos los momentos y nos angustia. Yo he vuelto finalmente, estuve desaparecida porque estuve con exámenes y probablemente desapareceré de nuevo para dar otros exámenes. Pero tenía ganas de charlar de todo esto. Cuéntenme lo que les parece. Tengo ganas de charlar y pensar esta cuestión porque este canal no intenta explicar nada en el mundo, sino que intenta pensarlo, charlarlo, dialogarlo. Y esa es la idea. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, hagan todas esas cosas de youtubers. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video, que no sé de qué va a ser.